Hola, ¿qué tal, autodidactas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a programar en esta ocasión la función de Fibonacci en dos versiones, la función iterativa y la recursiva. Vamos a comenzar con la función recursiva, que es la definición usual de Fibonacci. La regla de correspondencia es la siguiente. Si tenemos Fibonacci de algún número natural n, devuelve 1 si resulta que ese número natural es 0 o es 1. Y devuelve la suma de los dos valores anteriores, que significa f de n-1 más f de n-2 en cualquier otro caso distinto de n igual a 0 o n igual a 1. Es decir, para un número natural mayor a 2 o mayor o igual a 2, vamos a tener esta regla de correspondencia. Vamos a codificarlo en una función. En Python definimos lo siguiente. Def f, que recibe un número natural n, y vamos a proseguir. Caso base, si n es igual con 0 o n es igual a 1, va a retornar 1. Y en otro caso, va a retornar f evaluado en n-1 más f evaluado en n-2. Vamos a probar con los primeros números de Fibonacci. Para esto, voy a colectar los números en una lista y voy a imprimir toda la lista. Imprimir la lista escrita por comprensión. F evaluado en i para la variable i en el rango, por ejemplo, 15. Vamos a ver qué ocurre con esto. El output, en efecto, son los números de Fibonacci, los primeros 15 números de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Vamos a analizar qué tanto cómputo requiere esta función. IMG con src, la dirección, igual a el siguiente URL. Vemos que aquí, para computar Fibonacci de 5, requerimos Fibonacci de 4 y Fibonacci de 3. Para computar Fibonacci de 4, requerimos Fibonacci de 3 y Fibonacci de 2. Para computar Fibonacci de 3, requerimos Fibonacci de 2 y Fibonacci de 1. Y Fibonacci de 1 retorna 1. Para computar Fibonacci de 2, requerimos Fibonacci de 1 y Fibonacci de 0, lo que significa respectivamente, en nuestro caso, son 1 y 1. Pero como nos podemos dar cuenta, el cómputo de una rama requiere a su vez otras ramas que a su vez requieren otras ramas donde hay mucha redundancia. Por ejemplo, Fibonacci de 5 computa Fibonacci de 4 y Fibonacci de 3. Fibonacci de 4 computa Fibonacci de 3, por lo que no deberíamos de necesitar computar de nuevo este otro Fibonacci de 3, ni este Fibonacci de 2, ni este Fibonacci de 1, ni todas las ocasiones que se computa los Fibonacci que se repiten, lo cual hace que este algoritmo sea muy, muy ineficiente. Y vamos a ver qué tanto. Vamos a crear una variable global. Vamos a llamarle g, igual a 0. Entonces, esta variable global la voy a importar como global g y voy a poder tener acceso a ella. Cada vez que entre aquí o, cada vez que entre yo a una nueva función, a una nueva instancia de la función de Fibonacci, voy a incrementar g en 1, g más igual 1, y voy a imprimir la n, que es el valor actual en el que se está ejecutando el Fibonacci. Es más, vamos a escribir fib de n.
y vamos a incrementar la G para ver cuánto cómputo requiere. Y al finalizar los Fibonachis, voy a imprimir cuánto vale G. Vamos a correr esto. Ahí computan los Fibonachis, Fibonachis, Fibonachis de todo lo que requiere. Y al final del día ha hecho 3.177 cálculos para computar todos estos Fibonachis. Está increíble porque computa muchísimos valores, muchísimas cosas, muchos cálculos que son realmente innecesarios. ¿Cuántas veces habrá calculado Fibonacci de 0, Fibonacci de 1, Fibonacci de 2? Es increíble. Ahora, vamos a continuar con una versión muchísimo mejor de esta función de Fibonacci. En programación hay un método que se conoce como la memorización. Memorización. Vamos a crear una lista. Declaramos esta lista que contiene al 1 y al 1. Vamos a importarla global. Y en esta lista vamos a guardar los datos que genere Fibonacci. Vamos a conservar nuestra variable g, que va a contar cuántos cálculos se hacen. Y si es n igual a 0 o n igual a 1, vamos a retornar el valor en la posición 0 de la lista L, que es un 1 en ambos casos. Vamos a hacer lo siguiente. En el caso de que no sea 0 o 1, tenemos dos posibilidades. Nuestro número enésimo de Fibonacci está en la lista ya guardado o no está en la lista. ¿Cómo sabemos si está guardado? Si este número enésimo de Fibonacci es, por ejemplo, 5 y nuestra lista ya tiene 10 números de Fibonacci guardados, significa que n va a ser menor que la longitud o la cantidad de elementos que tiene mi lista. Por lo que si n es menor que len de L, es decir, si es menor, está en la lista, pues yo simplemente voy a retornar la suma de los valores de Fibonacci n-1 y n-2 sumados. Y esto me computaría o me devolvería el número enésimo de Fibonacci. En otro caso, voy a hacer lo siguiente. Primero que nada, este número de Fibonacci lo tengo que guardar en la lista porque es un nuevo número de Fibonacci que no había calculado antes. Por lo que voy a hacer L, la lista, punto append, y esto me va a guardar este valor calculado en la lista, por lo que ahora sí puedo acceder al número enésimo de Fibonacci dentro de la lista. Y así retorno L, retorno el valor enésimo de la lista L. Por último, vamos a ejecutar F de 15, el mismo valor que antes habíamos ejecutado, y vamos a imprimir la lista global L en la que se memorizaron los datos e imprimir G para saber cuántos cálculos se realizaron. Asombrosamente, tenemos la misma lista anterior, pero ahora los datos calculados fueron 29. Es brutal la comparación. Esta técnica mejora las funciones recursivas para no tener que utilizar demasiado cómputo, pero vamos a ver una forma iterativa de implementar la función de los números de Fibonacci. Veamos la versión iterativa de la función de Fibonacci. Muy bien, vamos a comenzar definiendo f de un número natural n y vamos a declarar tres variables aquí. A igual a 0, B igual a 1 y C, que va a ser nuestro último valor de Fibonacci, va a depender de los dos valores de Fibonacci anteriores, que serían A y B, por lo que C va a ser A más B. Ahora, vamos a hacer
vamos a calcular los primeros n números de Fibonacci, por lo que yo requiero un ciclo que haga n veces algo. En este caso, va a calcular n números de Fibonacci. Voy a hacer para i en el rango n, y dentro va a calcular lo siguiente. Recordemos que el enésimo número de Fibonacci depende de los dos anteriores, por lo que si yo tengo A y B como los último y penúltimo números de Fibonacci, y C es el nuevo número de Fibonacci, para yo volver a actualizar y volver a calcular utilizando A y B, necesito que A se recorra al lugar de B, B se recorra al lugar de C, y C de nuevo sea A más B, para que vayan recorriéndose, digamos, hacia la derecha, lo podríamos pensar en la mente, lo podríamos imaginar como que A, B y C se van recorriendo un lugar a la derecha conforme vamos avanzando sobre el cálculo de los números de Fibonacci. Entonces, como A tiene que tomar el lugar de B, hacemos A igual a B. Como B tiene que tomar el lugar de C, hacemos B igual a C. Y C simplemente tiene que ser calculado usando los valores anteriores, que serían A más B. Vamos a notar que con esto ya tendríamos la sucesión de Fibonacci. Pero ahora, como yo quiero guardarle en una lista, porque todas las funciones que hemos hecho han guardado los valores de los Fibonacci en una lista, yo ahora lo voy a hacer de esa forma. Voy a generar una lista vacía, primero que nada, y después voy a ir agregando cada valor calculado de A, en este caso. L.append A. Y al final, lo que voy a regresar va a ser la lista. Muy bien. Ahora vamos a imprimir la lista que me devuelve F evaluada en 15. Vamos a correrlo. Y en efecto, aquí está la lista con los primeros 15 números de Fibonacci. Con esto concluimos la función iterativa. Vamos a ver, o notemos, mejor dicho, que la función iterativa solo requiere de hacer n cálculos y lo demás se hace en tiempo constante, por lo que en el caso de 15 no requiere veintitantos cómputos, sino solamente 15 en lugar de casi 30, prácticamente la mitad de los cálculos que hacía la función memorizada, por lo que la función iterativa en este caso es muchísimo más eficiente. ¡Felicidades, autodidacta! No olvides comentar tus dudas, darnos pulgar arriba y suscribirte. Únete a Patreon para tener acceso a nuestro contenido exclusivo.